¿Qué tal, familia? Hoy nos encontramos en Llorenç del Penedès, municipio en el centro de Cataluña, concretamente a 15 minutos entre Calafell y Vilafranca del Penedès. ¿Por qué? Porque hace literalmente 2 horas acabamos de salir de notaría para comprar este edificio. Un edificio de 10 viviendas, 16 parkings, 16 trasteros y un local de 500 metros en planta baja. Si quieres conocer los números de esta operación, quédate a ver este vídeo. Genial, ahora que sabéis dónde está ubicada esta promoción, vamos a conocer a Roy, nuestro Project Manager, para que nos dé algunos detalles más de la promoción. Roy, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, fantástico. Para quien no conozca Llorenç y cómo surgen este tipo de oportunidades, ¿nos puedes contar un poquito? Sí, a ver, esto es un edificio que se quedó parado alrededor del 2010. Un promotor que quebró durante toda la crisis inmobiliaria, está prácticamente terminado. Llevamos un tiempo negociando con Sareb, que nos ha dejado muy buen precio. Y realmente es una buena oportunidad por la zona, porque en toda esta zona está faltando lo que es primera vivienda, ¿vale? Claro. Para la gente de los pueblos. Es decir, se construye poco, ya que la crisis derribó la mayor parte de promotores constructores, con lo cual ahora Claro. mismo hay una necesidad grande de viviendas. Y es un edificio que quedó parado en 2010, se vandalizó, ¿no? Que ahora lo vamos a ver con más detalle cuando entremos dentro, se vandalizó. Pero bueno, y esto fue un argumento también que nos ayudó a negociar con Sareb un precio mejor, ¿no? Sí, exacto. Este edificio se bajó prácticamente el precio un 20%. Y los grandes daños que tiene no son por no terminarlo, sino porque se estuvo vandalizando durante años. Realmente aquí se han llevado ventanas, cocinas, de todo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí el trabajo que tenemos más de reconstrucción que no de terminar una construcción, con lo cual... Eso es. Lo eso que es muchas una veces muy buena decimos, ¿no? oportunidad. Al final compramos problemas y es los problemas donde hay este margen. Y nada, creo que va a chocar bastante las imágenes que vais a ver. Pero bueno, entramos dentro y os contamos los números de la operación. Vamos. Venga. Genial, familia. Pues ahora vamos a comentar un poquito más en detalle números de la operación y timings. Estamos, como conocéis ya, con Roy, Isma, socio y partner nuestro. Nada, chicos, comentadnos un poquito. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos ahora que justo acabamos de comprar este edificio? ¿Cuáles son los siguientes pasos que vamos a priorizar? Y un poco los timings que esperamos. Bueno, al ser un edificio no es lo mismo que reformar un piso normal, entonces lo primordial sería empezar con la acometida, las instalaciones, los suministros del edificio y después ya empezar con un piso piloto, arreglarlo bastante para poder empezar con las preventas de los edificios ya de aquí 1 mes y medio, 2 meses. Eso es. Entonces, ahora vamos a priorizar hacer un piso piloto. Con este piso piloto, las agencias inmobiliarias de la zona ya van a empezar a mostrar este piso para comercializar los demás. Y mientras tanto hacemos esto, ¿cuáles serán los siguientes pasos? Vale, mira, en general el tema es, vale, lo que os ha contado Isma, a diferencia de un piso, un edificio lo que tiene son muchos servicios comunes, es decir, tenemos que ir avanzando mientras con el ascensor, las partes comunes, hay que habilitar todo el parking, que en este caso es lo que falla en la primera licencia, y después dejar más o menos preparados los locales. Mientras se va avanzando con la reforma de los pisos uno por uno, es decir, se trata diferente a la reforma de lo que es el edificio propiamente y servicios comunes, de los pisos, ¿vale? Incluso con equipos por separado para que puedan avanzar de forma paralela, ¿vale? Cada piso queda como una unidad estanca dentro de una reforma global. Esa es un poco la idea y el planteamiento. Así calculamos que en un margen de 6-8 meses podemos estar cerrando ya, si no todos los pisos, casi todos, ¿vale? Ya preparados para su venta. Claro, entonces sería timing 6-8 meses para terminar lo que sería la construcción reforma, pero mucho antes la idea es ir haciendo preventas y vender todas las unidades. Luego, Isma, mucha gente dice, hostia, ¿cuánto puede costar, ¿no? Una obra de este tipo? Estimamos más o menos unos 700.000, pero en vuestro caso además tenéis un almacén de material. Sí. ¿Cómo tener producto propio, cómo tener este material puede ayudar a reducir todos estos costes? Al final las sinergias que estamos teniendo es porque tenemos material propio, el almacén pues no le vende a una constructora, sino que le vende a la misma constructora que es nuestra. Entonces un coste habrá siempre un 20%, 30% menos que cualquier otra promotora, constructora. Y también aparte la rapidez, porque cuando estamos hablando de timings dependemos siempre de un tercero. En este caso el tercero somos nosotros mismos, porque Claro. tenemos el almacén, tenemos los trabajadores y tenemos todo. Claro, entonces para la gente que compra ese material fuera, tiene el hándicap del tiempo, ¿no? Que el proveedor puede ser Correcto. que se retrase en la entrega y encima un 20% que carga en estos costes, ¿no? Correcto, porque siempre un constructor o un promotor se lleva un margen sobre el material y en este caso pues nos está llevando, se está haciendo más barato porque nos estamos comiendo márgenes de otra gente. Claro, claro. Y un poquito, ¿qué obstáculos, Roy, como Project Manager podemos encontrar? ¿Qué sorpresas o qué imprevistos podemos afrontar?
Bueno, una obra así, de lo más complicado que nos puede pasar, esta en concreto no le veo que pueda tener grandes problemas, pero bueno, en general los problemas siempre vienen o bien por bajantes, hay que comprobar de lo primero que todos los bajantes estén bien, porque si hay que abrir bajantes hay que abrir una parte importante del edificio, entonces claro, si estás arreglando no tiene sentido. Y después ya temas de impermeabilización de cubierta, ¿vale? Temas de aislamiento, que tenemos que repasar que el aislamiento de las cubiertas estén bien. Y por el resto, ya la mayoría de problemas siempre suelen ser burocráticos. Es decir, aquí lo que sí tenemos que conseguir es la primera ocupación. Entonces siempre interviene la ley de accesibilidad de la Generalitat, que siempre, bueno, es un poco más exigente. Y es encontrar un equilibrio entre una cosa y la otra, ¿vale? Pero bueno, normalmente en los proyectos te puedes encontrar otro tipo de problemas estructurales, pero en este caso concreto creo que la mayoría de problemas que vamos a tener que pelear más es un tema de papeles y poca cosa más. Burocracia como, Sí. como todo en este país, ¿no? Entonces, a modo resumen, los números de esta operación: hemos comprado este edificio, recordemos, de 10 viviendas, 16 parkings, 16 trasteros y local de 500 metros en planta baja por 670.000 euros. Costes aproximados de reforma son unos 700.000. Esto hace una inversión total de 1.3, 1.4 y estimamos las ventas en 2.3, es decir, 900.000 euros de beneficio, que esto sería una rentabilidad alrededor del 60%. Isma, esta zona, comentaba antes Roy, que es una zona con muchísima demanda. Sí. Realmente porque no hay otra vivienda, ¿no? En la zona no se está construyendo nada. Vosotros que siempre hacéis promociones por esta zona. Y yo te explico, yo desde la perspectiva de como almacén y como constructora veo que la zona es aún virgen y hay mucho potencial crecimiento. Porque al final, hablando de distancias, la distancia siempre se mide con tiempo y no con kilómetros. Al final estamos a 40 minutos de Barcelona con la autopista y con el tren. Claro. Porque de Sant Vicenç de Calders, que es la estación más cercana, estás a 40 minutos de Sants, y desde la autopista, que está a 5 minutos de aquí, pues estás a 40 minutos de Barcelona. Entonces, es una zona que está trayendo mucha gente que teletrabaja y viene a vivir aquí porque al final va a la oficina una vez o 2 veces a la semana. Claro. Entonces puede tener una vivienda asequible y que puede vivir tranquilamente con su familia. Y aparte, ha hablado del tema de licencias mi socio Roy. Aquí conocemos a los ayuntamientos y nos llevamos bien con ellos y hay un trato más personal. Nos facilitan mucho el trabajo, las licencias son más rápidas. Antes de comprar cualquier activo, hablamos muy bien con los alcaldes y tal, y lo tenemos fácil. Al final yo soy del pueblo, he nacido aquí en el pueblo y todo el mundo nos conoce como almacén, como constructora y como promotora. Este es un punto muy importante, ¿no? Que mucha gente pone el foco en Barcelona, en Madrid y en Valencia, porque obviamente son zonas con muchísima demanda y muy líquidas, pero efectivamente, ¿no? A nivel de licencias puede entorpecer. En cambio, sitios más pequeñitos sí que es verdad que los tienes que conocer muy bien. No todo el mundo se atreve a invertir a Vilafranca o Calafell o un pueblo entre medio como es Llorenç, pero si lo conoces tiene muchísimas otras ventajas. Sí, correcto, sí, claro, son pueblos con muchas ventajas. ¿Por qué? Porque, es decir, la propia población de Llorenç ya tiene un problema, que la gente joven se tiene que ir a otros sitios porque no hay vivienda. Entonces hay una voluntad muy clara del ayuntamiento, que normalmente se transmite también a los técnicos y por tanto a licencias y ayuda, de que la gente se quede en el pueblo y de que el pueblo crezca. Al final estamos hablando de que toda la zona del Baix Penedès tiene aparte muchísimo polígono y por tanto muchísimo trabajo. Entonces nos encontramos tanto la población de aquí como población que ahora está viniendo de Barcelona cada vez más, como la población que se viene a trabajar a estos polígonos, o por ejemplo a Lidia, que es uno de los circuitos más grandes de España, que está justo aquí a 4 kilómetros, ¿vale? Entonces eso hace que al final tengamos una demanda, y lo importante es que no es una demanda de segunda residencia, es una demanda de primera residencia, ¿vale? Y además a un precio asequible que no encuentras en otros sitios, que por eso es un poco el refugio económico, se lo ha llamado alguna vez, de Barcelona, ¿no? Claro. Genial. Pues nada, familia, no sé si queréis añadir algo más. Creo que está todo comentado, los números de la operación están claros. Vamos a ir grabando la evolución de este proyecto, aunque será bastante rápido. Vamos a ir grabando y documentando toda esta evolución de esta promoción, pero sobre todo vamos a venir a grabar dentro de 6, 7, 8 meses cuando esté todo terminado, para que podáis ver el antes, que ahora mismo para la gente que no somos expertos en reforma parece, vamos, que esté para derruir, y vamos a ver el después dentro de 7 u 8 meses como Roy y Isma van a hacer su magia y convertir esto en algo ya listo para comercializar. Así que nada, quedaros atentos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hoy tenemos a nuestro podcast un invitado muy especial, Roy Ventura, nuestro Project Manager que nos supervisa todos los proyectos grandes que precisan de un ingeniero u arquitecto. Precisamente hoy estamos grabando este podcast en un edificio que acabamos de comprar en Llorenç del Penedès, una población entre Vilafranca y Calafell,
Y nada, Roy nos va a contar cómo se estructuran todos los proyectos, cómo se supervisan para cumplir timings y presupuestos. Bienvenidos a M-Talks. Genial, Roy. Bueno, primero de todo, gracias por asistir a nuestro podcast. Para quien no te conozca, ¿quién es Roy? Mira, yo al final, estudié economía e ingeniería y toda la vida lo que me ha gustado es hacer proyectos, de trabajar tanto en infraestructuras como en promociones, temas de marketing inclusive, consultoría de negocio. Entonces, bueno, al final lo que siempre me ha gustado es desarrollar proyectos e intentar que estos se lleven a cabo lo mejor posible. Genial. Entonces, bueno, una trayectoria, siempre has sido Project Manager de muchos campos distintos y concretamente, Correcto. ¿cuánto tiempo hace que eres Project Manager del sector inmobiliario o de proyectos o de promociones? Del sector inmobiliario, bueno, yo he tenido 2 etapas. Una etapa bastante larga donde hacíamos sobre todo edificios, ¿vale? Por la zona Terrassa, Sabadell, más toda la población de Barcelona, que eran promociones grandes, siempre dábamos grandes presupuestos, ¿vale? Proyectos de 3-4 años. Después he tenido una etapa de lo que sería infraestructuras, ¿vale? Sobre todo aquí sí que han sido licitaciones públicas, en el circuito de Cataluña, en institutos, escuelas, trabajando para diferentes ingenierías grandes. Y desde hace ya unos años hemos vuelto a la promoción inmobiliaria desde un punto de vista un poco más, ¿cómo decirlo?, práctico, ¿no? Hacer cosas al final para la gente, intentar sacar modelos de viviendas unifamiliares, buscar un poco la optimización no tanto en crear grandes estructuras, sino en el proceso, ¿vale? Es decir, cómo llegamos a conseguir que una casa nos haga lo más económica posible para poner en el mercado lo más económico posible, ¿no? Y con las mayores prestaciones. Genial. ¿Qué crees que diferencia a un buen Project Manager de un mal Project Manager? Bueno, para mí sobre todo más que la formación y demás o los métodos que utilice, que hoy en día hay muchos de moda como el BIM, el tal, es el enfoque sobre el proyecto. Es decir, hay mucho project manager que trabaja igual, trabaja en un proyecto por destago en Dubái o trabaja en un proyecto en Llorenç del Penedès. Entonces esto es un error. Que al final tu objetivo como project manager siempre tiene que ser optimizar los costes y el diseño y la infraestructura y los tiempos a lo que se requiere en cada proyecto. Entonces eso es lo que yo encuentro más como un error en mucho project manager, ¿no? Hay mucho project manager que viene de proyectos grandes y sigue aplicando la misma metodología en proyectos pequeños, lo cual al final nos lleva a más tiempo y más costes, ¿vale? Es decir, Claro. Tiene que saber adaptarse a cada uno de esos proyectos que lleve. Concretamente, vosotros a día de hoy, ¿en qué proyectos os habéis especializado? ¿Más en edificios, viviendas unifamiliares? Nosotros a día de hoy lo que estamos especializados y estamos buscando más es proyectos de vivienda unifamiliar construidas desde cero. Es decir, obra nueva, ¿vale? Pero siempre en formato unifamiliar, ya sea adosado o aislado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando mucho y probando mucho con diferentes sistemas constructivos que optimicen tanto tiempos de construcción como resultados, sobre todo que sean casas pasivas, ¿vale? Es decir, que tengamos mucho mayor endeudamiento, menos gasto y que lleguen a un precio razonable al público, ¿no? Es decir, que cualquier pareja que trabajen, ya sea en un supermercado, en un banco, como funcionarios, maestros, lo puedan comprar, ¿vale? Claro. Hipotecas que hablemos que puede pagar gente normal de la calle. Claro, que al final conseguir que se cumplan timings y presupuestos lo es todo. Es decir, si nosotros contratamos, en este caso, vuestro know-how de Project Manager para conseguir algo, precisamente es que se cumplan timings y presupuestos. Correcto. Aquí este es el trabajo en Project Manager es básicamente resolver problemas. Claro. Es decir, la experiencia lo que te da es que te vas a anticipar a muchos de los problemas que puedan surgir, pero igualmente lo que se valora mucho es la capacidad de resolución de problemas. Un poco, sí que tiene una parte creativa, vamos a llamarlo, de que es cuando surgen los problemas, encontrar soluciones fáciles a problemas difíciles, ¿no? Claro. Al final, soluciones difíciles para problemas difíciles, Claro. es fácil de encontrar. Entonces, eso es lo que tiene que hacer un project manager y yo creo que nuestra ventaja es que al final, sobre todo habiendo trabajado en tantísimos sectores, lo que tenemos es mucha capacidad de reacción delante de los problemas. Claro. Intentamos siempre llegar a acuerdos, intentamos anticiparnos yendo a hablar siempre con ayuntamientos, con técnicos, preguntándoles de antemano cómo lo quieren, si pasara esto, ¿qué haríamos? ¿Vale? De tal forma de poder prever, llegaremos a un 80-90% de los problemas y los otros tenemos la experiencia suficiente como para saber resolverlos. Generalmente porque te han pasado antes, porque has trabajado para alguien que le han pasado antes y le has ayudado a resolverlo, o porque al final los problemas siempre van a ser parecidos a otro. Entonces, bueno, cuantos más problemas has resuelto, más rápido resuelves problemas. Eso es como toda esa experiencia. Exacto. ¿Qué errores crees que son los más comunes cuando alguien se mete en hacer, como puede ser un edificio de 10 viviendas, 16 parkings como este que acabamos de comprar? Errores más comunes, no solo del promotor, sino también de project managers.
Los errores más comunes te diría, claro, en el caso del promotor son un poco diferentes que los del project manager. Vale. Es decir, en el caso del promotor, el error más común puede ser siempre ver solo lo que es la obra propiamente, ¿no? Un promotor ve el edificio y dice, bueno, le faltan unas ventanas, le faltan unos focos, le faltan... Y se centra en ese presupuesto y en ese tiempo, ¿vale? Entonces, lo que se está dejando de lado, pues son lo que tenemos en este país, por desgracia, mucho, que son todas las normativas que va a tener que cumplir, todos los tiempos que vas a perder en las normativas y que sobre todo hay algunas que vienen una después de la otra. Es decir, que esa es parte de la organización de un project manager, es justamente saber encadenarlas para no perder tiempo entre medios. Es decir, no Claro. esperar a terminar una para hacer otra solicitud. Claro. Porque desgraciadamente lo que tenemos en este país son márgenes muy largos para según qué cosas. Claro, aquí has abierto un melón importante que daría para 3 podcasts, ¿no? Y Sí, es el sí, tema correcto. burocrático y el tema papeleo para hacer ya no solo proyectos inmobiliarios, sino para hacer cualquier tipo de negocio, ¿no? Incluso alguien que quiere abrir un bar, alguien que quiere abrir un taller mecánico. Tú que llevas ya varios años en este sector, ¿has visto una tendencia o sea, a peor en cuanto a documentación, burocracia o siempre ha sido así? A ver, siempre ha sido complicado, entonces sí que hay una tendencia a cada vez más permisos, cada vez más pasos, cada vez más validaciones, es decir, hace 20 años, bueno, no existía el código técnico actual, con lo cual había muchísima menos validación, todo el tema de accesibilidad, por ejemplo, menos válidos y tal, estaba en pañales, cosa que es positiva, porque al final tenemos que adaptar las cosas para los menos válidos, pero bueno, pero es una normativa más que hay que aplicar, por tanto, más control, ¿no? Y después tenemos también que medio ambiente, por ejemplo, ha crecido mucho. Es decir, ahora, por decirlo algo, hay como un tipo de normativas que también vivimos en un país que hay normativas que existen desde siempre, pero en momentos se decide aplicarlas y en momentos no. Es decir, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tú tienes un terreno y tienes un árbol en medio. Técnicamente, si el árbol mide más de 10 centímetros, tendrías que hablar con Medio Ambiente de la Generalitat, Hostia puta. que te tienen el permiso, tendrías que pagar una tasa al ayuntamiento de 50 euros y tendrías que reponer el equivalente al árbol, es decir, tenías que pagar para volver a plantar un árbol de la misma edad en otro sitio, ¿vale? Vaya tela. Es decir, esto es un trámite que nadie hace, pues es un ejemplo de normativa que no se aplica en el 99% de los casos, pero si tienes mala suerte en tu terreno de un árbol y lo quieres cortar, puede ser que te lo apliquen. Entonces estamos hablando que a lo mejor estás entre 2-3 meses para conseguir cortar ese árbol de forma legal y un coste de alrededor de 500 a lo mejor 800 euros. Más allá del coste, el tema siempre va a ser los papeles, porque en una promoción El normalmente tiempo, exacto. no te afectará tanto en coste como en tiempo los papeles. Y esa es la principal reivindicación de todo el mundo, ¿eh? Es decir, no me importa pagar impuestos, no me importa pagar tasas municipales, lo único que quiero es que me contesten rápido para poder avanzar. Claro. Porque al final no nos engañemos, nos cuesta más dinero el tiempo que Que el coste el 1 de... o el 2% que nos van a cobrar sobre una Claro. obra concreta. Claro. Entonces, bueno, ese es el punto, sí. Desde luego está más Sí. difícil cada vez, un poquito más, pero bueno, por eso nos hacemos cada vez un poquito más especialistas, ¿no? Claro, te voy a hacer una pregunta un poco polémica. Si fueras ahora tu presidente de Generalitat y demás, o de España, que sea, ¿qué cambiarías tú desde dentro? Porque muchas veces yo pienso que los políticos no viven, no pisan la calle y no saben cómo funciona directamente, ¿no? Tú que eres project manager, estás todo el día peleando con administraciones, con permisos y tal. ¿Qué cambiarías tú si tuvieras el poder de cambiarlo? Para facilitar... Realmente es una pregunta polémica, ya que todo el mundo te va a decir que al final, bueno, es quitar cosas, no es quitar normas, yo creo, sino al final es facilitar trámites. Es decir, por ejemplo, sí que se han hecho cambios muy positivos, se instauró el tema del comunicado inmediato. Es decir, que hay una tipología de obras que tú con comunicarlas ya las puedes empezar. Después la persona o el técnico de ayuntamiento se las revisará. Si encuentra algo mal, te lo hará saber. Pero sí que es verdad que has hecho un trámite, tú liquidas tus tasas y en una semana estás funcionando. Claro. ¿Vale? Y ellos, obviamente, hay que aplicar una normativa, pero, claro, en muchos casos la normativa es redundante. Es decir, tú cuando presentas un proyecto al ayuntamiento ya ha pasado por el colegio de arquitectos. Por tanto, ya solo han revisado un arquitecto y el colegio de arquitectos. Claro. Con lo cual hay que presuponer que hasta ese punto está bien. Por eso se hace el trámite este de que, bueno, yo lo que haría sería eso. Más bien que muchos de los trámites podrían ser comunicados más que trámites, porque ya tenemos una doble validación, a veces una triple si está una OCT. Con lo cual estamos hablando de 2 colegios y 2 especialistas, además, estudiantes que no te van a firmar algo que esté mal. Con lo cual podrías dar por supuesto que la obra está bien. Y a partir de aquí mirártelo con el tiempo Claro. mientras se hace y si tienes que aplicar alguna corrección, aplicarla. Pero siempre a posteriori. Aparte de agilizar los trámites, que muchas veces nos encontramos que
lo que son los técnicos están saturados, porque llevan Hay tanto, silencio administrativo muchas veces, ¿no? tanto, sí, porque llevan tanto obra propia como las obras. En determinados municipios eso supone muchísimo trabajo y realmente van saturados. No tienen tiempo de mirar cosas que no haría falta que se miraran, para mí. Claro. Bueno, mi opinión, vamos, si tienes que renovar una cocina, no necesitamos 3 arquitectos para renovar una cocina. Es decir, Tal cual. presentas un proyecto y renovas la cocina. Si hay algo mal, pues ya te lo harán saber, me refiero. Claro. Ese sería el tema. Sí, yo creo que al final esto quizás a veces nos pasamos, ¿no? De que está muy bien, ¿no? Querer hacer las cosas bien, pero a veces nos pasamos de frenada, ¿no? Y, por ejemplo, en Cataluña, en cambio de uso, es un dolor de cabeza enorme comparado, por ejemplo, con Madrid. En Madrid tú compras un local, puedes empezar desde el día 1 a hacer el cambio de uso y en el tiempo que en Cataluña no te han dado la licencia, en Madrid ya lo has reformado y lo has vendido, ¿no? Entonces yo creo que esto, en cierto modo, entorpece bastante el sector y los promotores. Vosotros concretamente estáis especializados ¿en qué zona de Cataluña? ¿Dónde soléis trabajar? Nosotros hemos estado mucho tiempo trabajando en Barcelona y los últimos 3 años nos hemos desplazado al Baix Penedès, porque es una zona que, bueno, sinceramente el tema de Barcelona ya estaba un poco colapsado, estábamos trabajando a unos precios muy altos, es decir, comprabas muy caro para vender más caro. No es nuestra política y entonces en el Baix Penedès encontramos que sigue habiendo oportunidades, que los costes de compra están bastante más ajustados y con lo que tú puedes sacar a la venta tus promociones, ya sean pisos o casas, a un precio mucho más asequible. Claro. Y de esta manera también lo que hacemos un poco es reducir riesgo. Nosotros hemos pensado que, o sea, siempre hemos pensado que en la medida en que el precio de venta se ajusta al precio de construcción, vas a tener más seguridad. Es decir, cuando hay un gap muy grande entre lo que cuesta construir una cosa y lo que se está vendiendo, ya sea por zona, como pasa ahora en Barcelona, porque hay demasiada demanda, cosas parecidas, todo ese margen que existe entre el precio real de una cosa y el precio que estamos pagando puede tener mucha mayor fluctuación que el precio real. Claro. Entonces, cuanto más cerca estás de un precio real, siempre vas a tener más seguridad sobre tu capital. Claro. Es decir, ¿y tú por qué dirías que la gente se centra tanto en grandes ciudades como Valencia, Barcelona, Madrid y no explora zonas como puede ser Llorenç del Penedès o Calafell, que son zonas con muchísima demanda, que falta vivienda y, como decías tú, no hay tanta competencia? ¿Por qué crees que la gente pone el foco en estas grandes ciudades? bueno, eso es más una opinión, ¿no? Pero en mi opinión pasan varias cosas. Una es que la gente tiene tendencia a comprar o invertir en lo que a él le gustaría. Claro. Entonces, la mayoría de esta gente vive en Barcelona, le gustan los pisos en Barcelona, en determinadas zonas y es donde quiere invertir en el fondo. Porque Claro. de alguna forma quiere comprar o invertir en algo donde él no viviría, lo cual yo creo que es un error. Es decir, al final se invierte para ganar dinero, se compra un piso o una vivienda para vivir, ¿no? Eso es. Entonces, ese sería el primer error. Segundo, que sí que es verdad que en los mercados como Barcelona, Madrid, Valencia, las grandes ciudades, la rotación de pisos es altísima y cuando está en época de crecimiento como ahora, realmente se convierte en cierta la frase esta que dicen que se vende todo y a cualquier precio. Y es verdad, cuando está subiendo, sobre todo cuando el capital que entras de fuera, desde extranjero, los precios no se tienen tanto en cuenta y al final se termina vendiendo todo. Tiene una demanda mucho más alta que estas zonas. También es verdad que tiene un mercado de pisos de miles de pisos. En estas zonas a lo mejor hablamos de un mercado de 30 40 pisos. Claro. Entonces, en proporción, nosotros pensamos que estas zonas casi que son más interesantes porque tienen menos competencia y siguen teniendo suficiente demanda. Es decir, todavía hay que cubrir. Entiendo que la gente se meta en Barcelona y en Madrid. ¿Por qué? Porque lo que te digo, la operación es rápida, se vende rápido, se vende a cualquier precio. Pero también corremos muchos más riesgos. Es decir, si nos estancamos con un producto en Barcelona un año por una licencia, las licencias en Barcelona, por ejemplo, como entres en arquitectos y licencias municipales, te estás yendo fácilmente 6 meses, un año de obra parada, con lo cual vas a tener que pagar intereses o es igual, va a tener que pagar el capital o pararlo o perder ese rendimiento durante mucho más tiempo y va a ser mucho más dinero, porque cualquier cosa que compres ahí va a ser mucho más dinero. Y en ese sentido es un poco lo que yo veo. Claro, este es un buen punto que comentabas, ¿no? El tema de licencias, que al final muchas veces tratar, que lo hablábamos antes, ¿no? Tratar con ayuntamientos más pequeños te permite pues tener un trato más directo quizás con el alcalde o con el encargado de dar este tipo de licencia y demás, que esto en las grandes ciudades envías un correo y reclamas, pero no sabes quién lee y cuándo lo leen. Sí, sí, eso es verdad. Desde los últimos años lo que más habíamos hecho, sobre todo nosotros, era temas de licencias en Barcelona. Hemos hecho muchísimas licencias y te encuentras eso. Al final, bueno, el técnico de Barcelona es un técnico que está dentro de un departamento de muchos, tiene unas pilas de trabajo enormes y no siempre tiene la misma colaboración. La ventaja con los pueblos es que hay un interés real.
no digo que en Barcelona no esté el interés real, pero no se puede aplicar por lo grande que es, ¿no? Pero en un pueblo sí. Es decir, el alcalde tiene un interés real en que se haga vivienda, en que no se le marche la gente joven, en que la gente joven busque trabajo por aquí, los polígonos tengan gente para trabajar. Y ese interés real es más fácil de trasladar realmente al final. ¿Por qué? Porque es un volumen más pequeño, estamos hablando de un sitio más pequeño. Es decir, el alcalde de Llorens, por ejemplo, conoce perfectamente cuál es este edificio. Lleva 3 años queriéndole sacar de encima. Con lo cual, si tú llegas y le dices que lo vas a reformar, él lo que va a hacer es ponerte todas las facilidades del mundo. Eso es un punto que me parece algo brutal. Nosotros qué? estamos acostumbrados a trabajar en Barcelona. Esto me parece un punto brutal y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que el propio alcalde quiere, debido a los jóvenes de esta población que se están yendo porque tienen que ir a ciudades más grandes alrededor, incluso también a nivel de imagen, tener un edificio como este de 10 viviendas cerrado, incluso el propio alcalde pone las facilidades para que ese proyecto se acelere, que esto en Barcelona, el alcalde, Claro, vamos, no, le da igual. Claro, es decir, sí, es todo un mundo, es como dejáramos un mundo más pequeño, ¿no? Entonces, el mundo más pequeño hace que todo esto se active, porque al final nosotros en Barcelona vemos al alcalde como un ente que está ahí. Un ser de luz. Un ser de luz que nunca vas a hablar con él, que le vas a enviar una carta y no te va a contestar, pero aquí el problema es que el alcalde se va al bar del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que si aquí tenemos ocupas y gamberros, él cada tarde se va a encontrar con 6, 7 vecinos que le van a decir, oye, tío, me tienes que arreglar eso, me tienes que arreglar eso. Tal cual. Entonces, los problemas le llegan de una forma real y se implica de una forma real. Me parece brutal. Supongo que por interés y también para que al final la gente lo diga, pero sí que le llegan de una forma más rápida. Es decir, esto en un sitio más grande nunca te va a pasar. Es decir, si yo me quejo en mi barrio, que Gracia, no espero que Ada Colau se entere de nada. Total. En el fondo, porque hay 1000 cadenas por medio, ¿no? Entonces, bueno, esta es la gran diferencia y es lo que hace que el municipio se preocupe. Y a nivel de costes de construcción, varía mucho construir, por ejemplo, ahora esta promoción que vamos a hacer en Llorens, que está a 50 metros de Barcelona, en comparación al coste, por ejemplo, en metro cuadrado, si construyéramos en Barcelona. ¿Qué diferencias estaríamos hablando, más o menos? Realmente la variación no es muy grande, es decir, sí que encontramos una pequeña variación en cuanto a mano de obra, en cuanto, por ejemplo, a permisos. Si trabajas en Barcelona vas a tener que cortar calles, pagar una serie de cosas extras que aquí no te las vas a encontrar, porque al final no estás cortando calles, hay caminos alternativos, ¿vale? Pero realmente la diferencia de coste es pequeña, o sea, donde encontramos una diferencia mucho más grande es en el precio de los solares, el precio del suelo. ¿Vale? Es decir, aquí tenemos una repercusión del precio suelo que puede ser de 500 euros el metro cuadrado. Y Concretamente, este edificio hemos comprado 500 euros el metro cuadrado. Yo creo alrededor de 500 euros el metro cuadrado, sin contar parking y sin contar, es decir, este edificio tiene unos 2000 metros construidos, lo hemos comprado por 670, estaríamos por debajo. Pero bueno, si no contáramos parking y no contamos parte del local, más o menos la repercusión estaría entre eso, unos 500 euros. Si hablas de un solar, podrían ser 200, 300 euros por metro cuadrado. Mientras que en Barcelona siempre hablaremos de una repercusión de 2.000, 3.000 euros el metro cuadrado de solar. Es decir, eso sobre un edificio. Claro. Con lo cual el precio de partida es más alto. El precio de obra y mano de obra, las diferencias yo creo que pueden estar pues a lo mejor en torno a un 10 o un 15%. Vale. Simplemente porque sí que es verdad que el nivel de vida en Barcelona es más alto que aquí, entonces el personal suele cobrar un poco más si es de allí que de aquí. Pero bueno, nosotros al final estamos trayendo el personal de Barcelona a trabajar aquí, con lo cual estaríamos hablando que tenemos los mismos costes que cuando estamos haciendo reformas ahí, simplemente aquí. Entonces, lo que sí que es realmente importante es la repercusión que tiene el suelo o la construcción, obra parada, por metro cuadrado. ¿Vale? Es un buen punto, ¿eh? O sea, a modo de resumen podemos decir que el coste de construcción es prácticamente el mismo, pero lo que realmente impacta mucho en la rentabilidad es el precio de compra, que en Barcelona podríamos comprar por encima de los 2.000 euros el metro cuadrado, y aquí compramos alrededor de los 500. Exacto. Sí que es verdad que aquí, ¿qué precio de venta estimamos en este edificio? Claro, aquí la diferencia del precio de venta también es un poco la misma. Es decir, si en Barcelona estamos hablando hoy en día de a lo mejor 6.000 euros el metro cuadrado, aquí podemos estar hablando que una obra nueva la estás sacando entre unos 2.000, 2.500 euros el metro cuadrado, depende del tamaño del piso. Claro. Es una cosa que también es interesante, porque te digo, al final estás yendo a buscar un público mayor. Es decir, no todo el mundo puede comprar un piso de 600.000 euros. Esto lo pienso siempre, que al final vender un piso de 600.000 euros en el centro de Barcelona y Madrid obviamente gusta mucho y es muy bonito, pero el target a quien va destinado es mucho menor. Si tú vendes pisos como estos que vamos a vender de 210.000 euros, 220.000 euros, esto lo que decías tú antes, ¿no? Cualquier pareja que tenga un trabajo normal, que no tenga un gran salario, se lo puede permitir. Una pareja que tenga una nómina de 1.000 y pico euros cada uno puede ir al banco y pedir una hipoteca, siempre y cuando tengan el dinero de la entrada ahorrado, pueden dar este dinero de entrada y acceder a este tipo de viviendas. Entonces el público, siempre y cuando haya demanda, el público es prácticamente todo.
Claro, es que sí, ¿no? Y la diferencia es muy grande. Es decir, bueno, piensa que para acceder a una vivienda de 600.000 euros, para empezar tienes que tener en efectivo 180.000. No tiene nada que ver. Eso Aquí es. a lo mejor si eres joven con 50.000 euros ya puedes entrar en el piso y la hipoteca que te queda sería inferior de un alquiler en muchísimas zonas de Barcelona. Bueno, en casi Totalmente. todas, pero Totalmente. además muy inferior. Entonces estás hablando de que tienes tu vivienda de propiedad, son viviendas de un tamaño más adecuado, es decir, aquí estamos hablando de pisos de 90 metros por 200.000 euros o pisos de Es, 120 por 210. es una zona que a mí me ha sorprendido porque luego podemos enseñar un poco de unos vídeos, unas tomas, pero me ha sorprendido porque se ve el mar, desde la planta de arriba se ve el mar, es una zona súper tranquila, estás a 15 minutos de Calafell, estás a 50 minutos de Barcelona, es una Sí, sí. zona que, bueno, lo comentábamos antes, ¿no? Por mucha gente que teletrabaja 3, 4 días a la semana y hay 1 o 2 días a la semana que va a las oficinas, es una zona fantástica para vivir, súper tranquilo. Y sí, realmente es un target de un público muy concreto. Sí, no, realmente lo que hablábamos es lo que te digo, sí que se lo ha nombrado alguna vez el refugio económico de Barcelona, ¿no? Para la gente que trabaja en según qué trabajos, pues claro, ya no tiene acceso a pisos en Barcelona, entonces Claro, se convierte en un refugio económico de manera que aquí con 2 nóminas normales puedes tener una vivienda digna. Es decir, estamos claro, hablando de una vivienda de 120 metros, 4 habitaciones, puedes tener familia, claro, que hoy en día optar a esa misma vivienda en Barcelona, o sea, en Barcelona y alrededores también, porque están subiendo mucho. Sant Boi está muy caro, Terrassa sigue estando muy caro, todo está subiendo, entonces es muchísimo más caro. Con lo claro, cual, al final, bueno, son poblaciones bastante alternativas y donde está viniendo bastante gente de Barcelona realmente. claro. Yo creo que para alguien que quiera empezar en el mundo inmobiliario, quiera empezar a invertir en el sector inmobiliario, es algo a tener en cuenta, ¿no? Si conoces una zona que no sea Barcelona ciudad o Madrid ciudad y eres de alrededores, como Roy es de esta zona y la conoce perfectamente, no hay competencia porque no compites con los grandes fondos o los grandes promotores, los costes son muchísimo más bajos, que para empezar a hacer tus primeros proyectos es mucho más interesante. Y lo que decíamos, y el público al cual va destinado es muchísimo, muchísimo más general que no un piso de 700.000 euros en Barcelona. Entonces, como iniciativa para empezar a invertir o emprender, puede ser muy viable, pero sobre todo esto, tienes que conocer la zona, porque mucha gente le dices Calafell o Llorenç del Penedès, y si no es esta zona y sabes que realmente existe una demanda, que lo hemos visto, que compramos el edificio y ya venía gente a preguntar y tal, y realmente, si conoces que hay esta demanda, puede ser una alternativa muy, muy buena. Sí, eso es algo que es interesante porque a raíz de esto, yo también había trabajado mucho tiempo en Barcelona, alrededores, ¿no? Porque es lo más seguro, siempre hay demanda. Claro, Y a raíz de trabajar por aquí te das cuenta de que al final nosotros primero habíamos evaluado a los grandes pueblos, ¿no? La mayoría de proyectos los estamos haciendo en el Vendrell. Vendrell es capital, claro, tiene una población ya de 30 a 40.000 habitantes, ¿vale? Entonces empezamos a hacer proyectos en la Bisbal del Penedès, que está aquí al lado. claro. Nos encontramos que a la segunda visita se vende una casa. Dices, hostia, pues en 2 semanas, ¿sabes? Empiezas en Llorenç del Penedès, estás medio montando la casa, viene la gente a preguntar para comprártela. Entonces, nos damos cuenta que al final no es tanto por los grandes, pequeños, sino, claro, demanda existe un poco en todos lados. Y simplemente es el tema de que en este tipo de poblaciones no hay tanta gente actuando. Es decir, las grandes Total. promotoras tienen que actuar en Barcelona, en Madrid, y se entiende, porque tienen que mover un volumen de dinero que si lo mueven aquí tenían que hacer 1000 casas. No, fue Entonces, realmente a ellos les convienen las grandes ciudades claro. y este sobreprecio, porque pueden Sí, poner mucho más dinero en un solo proyecto. pues así las rentabilidades que se sacan aquí son muy buenas. O sea, para que os hagáis un poco una idea, que los números que siempre os gustan muchísimo, este edificio de 10 viviendas, como decíamos, 16 parkings, 16 trasteros y local de 500 metros en planta baja, lo hemos comprado por 670.000 euros. Vamos a meter un CAPEX, una reforma de 700.000, es decir, inversión total 1,4 y las ventas están en 2,3, es decir, son 900.000 euros de beneficio. Obviamente tenemos que dar gran parte de esos beneficios a nuestros inversores, pero estaríamos hablando de una rentabilidad alrededor del 60%. Es un proyecto que para ser un pueblo es realmente muy bueno y sobre todo los timings, ¿no? Al tener acceso directo con el alcalde, con el regidor, lo que sea, pues se puede acelerar muchísimo estos procesos. Correcto. Sí, sí. Roy, tú que llevas ya varios tiempo en este sector, ¿ves algún cambio en las tendencias del tipo de viviendas, ¿no? Quizás, mi opinión, quizás antes nuestros abuelos vivían en casas, luego la gente está migrando hace unos años a pisos de 60 metros en Barcelona, pero ahora la gente está un poco volviendo atrás, ¿no? La gente, quizás a raíz del COVID, está otra vez volviendo a las afueras y se está expandiendo un Es poquito, verdad ¿no? que el COVID en ese sentido actuó mucho, es decir, hubo un cambio muy grande. Durante la época de COVID subió muchísimo la venta de casas de segunda residencia como primera residencia. Claro, La gente buscaba jardines, nos dimos cuenta que estar encerrados en un piso de 80 metros no es tan divertido.
Y como menos, estar en una casa de 200 metros con jardín. y menos, Bueno, y menos sí. si te cuesta lo mismo, y menos Exacto. si te cuesta lo mismo el piso de 80 metros cuadrados que la casa de Entonces, 200. sí con que jardín. vimos un poco una migración que además con la subida del mercado también la favoreció, en el sentido de que el piso en Barcelona cada vez valía más, las casas fuera valían lo mismo, con lo cual estamos hablando que si te vendes un piso de 60 metros en un barrio normal de Barcelona, lo puedes cambiar por una casa aquí de 300 metros con su jardín y prácticamente Tal cocina. cual, tal cual. Entonces, bueno, hay un tipo de gente que sí que se está migrando por eso. Sí que la tendencia natural, no te diré que es irse fuera. Realmente yo una cosa muy curiosa que veo y a mí me hace mucha gracia, ¿no? Que la gente de pueblo nos pide más piso. Nos pide piso o nos pide que reformemos casas de obra nueva y las dejemos como de obra nueva, ¿no? Claro. Y los que venimos de ciudad, particularmente yo, lo que me gusta es coger masías de estas destruidas y rehabilitarlas modelo masías. Es decir, Claro. les dejo piedra, les dejo viga y me encuentro que sí que hay una tendencia inversa. Es decir, el que ha vivido toda la vida en casa de pueblo, claro, está buscando un piso moderno. Claro. Con su luz indirecta, con su tal, y el que hemos vivido toda la vida en ciudades, pues buscamos un poco la casa, el jardín, Sí, un poco. espacio abierto. Es decir, cambio en sí, yo creo que no hay, en el fondo es un intercambio. Es decir, siempre vamos a ir a un poco lo que no estamos acostumbrados. Sí que a niveles generales yo creo que hay, o sea, que sí que se está cambiando, sobre todo ahora del COVID, el piso por la casa, ¿vale? Cada vez buscamos más si podemos llegar o si podemos tener una casa, ¿vale? Claro. Más o menos cerca y por el mismo precio que un piso, porque nos hemos dado cuenta que ganas calidad de vida. Claro. Porque en Barcelona básicamente tú estás, Barcelona, Valencia, Madrid, es igual, en cualquier ciudad grande tú estás la mayoría del tiempo en la calle. Claro. Entonces no lo notas. Realmente cuando se notó fue cuando no estuvimos la Que mayoría del tiempo en la encerrado, calle. claro. Entonces la gente es cuando valoró tener un poco más de propiedad. Eso es, eso es. Roy, ya para ir terminando un poquito, para gente que quiera empezar o esté empezando, ¿cuándo le recomendarías coger un project manager? ¿Y cuándo les dirías, oye, no hace falta, puedes ir directamente con un albañil y tira millas? ¿En qué línea separa, oye, necesitas un project manager o no necesitas un project manager? Depende de los metros cuadrados, depende de la dificultad del proyecto, depende del importe. Yo te diría que más que importe y metros del proyecto, es según la complejidad del proyecto. Es decir, en el momento en que tengan que intervenir varios equipos, por ejemplo, tengas que tocar varias partidas, como son estructura, interiores, permisos, coordinar equipos externos, excavaciones, una piscina, es decir, ahí es que te conviene realmente un project manager, porque vas a mover mucho material, él te va a optimizar tanto en material como en mano de obra, y el project manager lo que te va a hacer sobre todo es ir a buscar el profesional final, ¿no? Claro. Entonces te va a ahorrar pasos intermedios. Si tú lo que quieres hacer no es una reforma de un piso, normalmente un albañil, un jefe de obra te va a servir perfectamente, porque estamos hablando de que al final él se va a administrar sus propios materiales. Sí que a lo mejor los vas a pagar un poquito más caro, estamos hablando de un sobrecoste un 15 o un 20% que te ahorraría el project manager, pero la carga en materiales tampoco es tanto. Me refiero, en una obra normal a lo mejor estás hablando de, te diría, un piso de 80 metros, que te gastes 20.000 euros en materiales, ¿no? Dejando de lado cocina, que la cocina la vas a pedir a un sitio de cocinas. El resto pueden ser 20.000 euros, a lo mejor te vas a ahorrar 4.000 euros con un project O manager. sea, que sería este 20% de los... Entonces a lo mejor no te sale a cuenta. Cuando son proyectos más grandes, son obras nuevas, tienes que coordinar arquitectos, tienes que coordinar sistemas constructivos, tienes que entrar en temas de estructura, ahí es donde realmente te conviene, porque el albañil solo sabe hacer de una forma. El Claro. project manager ha trabajado en varios proyectos y te va a encontrar la forma más fácil. Es decir, solo así hablando rápido, pero para reforzar vigas o para reforzar una estructura de una casa antigua, por ejemplo, de pueblo, tenemos cerca de 10 o 12 sistemas. Claro. Con lo cual, aquí es donde necesitas a alguien que te asesore más de una forma imparcial cuál es el mejor sistema para ti, que no el albañil, que al final seguramente te va a asesorar con el sistema que él tiene más conocido, ¿no? Claro. No lo va a hacer para sacarte dinero ni para nada, simplemente que él, pues bueno, habrá trabajado su vida y te habrá dicho, pues mira, yo he hecho esto y esto es lo que me funciona, ¿no? Total. Entonces ahí es donde te conviene realmente el project manager. Yo diría por un tema de complejidad y sobre todo cuántos elementos tienes en juego, ¿no? Cuantos más elementos, más te conviene. Si vas a una reforma que la puede hacer un albañil, luego vas a ir a un sitio de cocinas, luego a un sitio de baños, un sitio de ventanas para las ventanas, eso lo puedes controlar perfectamente tú mismo. Genial. ¿Ok? Roy, pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por toda la información, todo el input. Bueno, hemos podido repasar un poquito todo lo que queríamos tocar. Tema licencias, tema burocracia. ¿Qué separa un buen project manager de un mal project manager? ¿Cuándo se necesita un project manager y cuándo no se necesita? Y también un poco el tema para mí clave, fijarnos en esta migración que está haciendo gente o estas poblaciones fuera de las grandes ciudades, donde puede haber muchísimas buenas oportunidades que nadie tiene el foco puesto, como decíamos, y pasan desapercibidas, pero mucho mejor porque no hay competencia. Pero claro, obviamente necesitas conocer la zona
y tener ahí un equipo que te apoye en ese aspecto. Pues nada, Roy, muchísimas gracias por Gracias venir a por nuestro invitarme. podcast. Y bueno, ya en otro vídeo vais a ver el después de este edificio, que como os decía, hoy mismo lo hemos comprado y vamos a poder ver el antes y el después. Pues nos vemos en el siguiente episodio de M-Talks.